Domingo de Resurrección, día en que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal, celebramos el evento más importante en la humanidad. No nos estamos refiriendo al cese de conflictos militares, tampoco nos referimos a la victoria de la ciencia médica sobre alguna pandemia como la que ahora mismo estamos enfrentando. Me refiero a la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Él venció la muerte. La palabra de Dios nos enseña, tal y cual como lo hemos meditado en estos días pasados, que Jesús murió en la cruz. Desde la cruz emitió frases de perdón, de esperanza, de amor, de simpatía a la necesidad del ser humano, reconociendo su humanidad, tengo sed, entregando su cuerpo y su vida y su espíritu en las manos del Padre. La palabra del Señor dice que hombres piadosos, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos secretos de Jesús, después que él había muerto, fueron a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Dice la historia que Pilato se sorprendió que tan pronto había muerto y ordenó que el centurión averiguara si tal cosa había sido así. Está muerto Jesús. Pilato les da permiso y ellos toman el cuerpo de Cristo, lo envuelven en una sábana y van y lo colocan en una tumba nueva. Y dice que lo hicieron deprisa. Dice la historia que también cubrieron su cuerpo con ungüentos y especies aromáticas. Y es interesante que la Biblia dice que algunos hombres le dijeron a Pilato: oye, ese engañador dijo que iba a resucitar. Vamos a poner una guardia, vamos a sellar la tumba, vamos a colocar una piedra. Y eso fue lo que pasó. José y Nicodemo, bajo la autoridad de aquel centurión, colocaron a Jesús en una tumba nueva, lo envolvieron en una sábana y la tumba de Jesús fue cerrada. Tal cosa fue viernes en la tarde, entrada casi la noche, porque la palabra del Señor dice que casi era sábado. De tal manera que Jesús está ahora en la tumba. Pero interesante, aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, el último versículo dice: y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Estas dos mujeres, y dice que acompañadas por Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, un día como hoy, vinieron al sepulcro. Dice que ya había salido el sol. Entonces, al amanecer de aquel domingo, tres mujeres sin esperanza, tres mujeres que habían dado parte de su vida durante 3 años, tal vez no todo el tiempo, para acompañar a Jesús y a los discípulos, vinieron a la tumba muy temprano en la mañana, con especies aromáticas para paliar el olor nauseabundo de un cuerpo descompuesto. Pero se cumplió la palabra. Jesús había resucitado. Estas mujeres no sabían tal noticia y dice que se decían entre ellas: ¿quién va a removernos la piedra? Y sabe que la incredulidad de la humanidad siempre tiene preguntas para reconocer a Cristo como el resucitado. Ellas decían: ¿quién nos va a remover la piedra? Hoy en día muchas personas no es que preguntan quién va a remover la piedra, pero preguntan: ¿quién es este para que tú puedas depositar tu fe y tu confianza en él? ¿Quién va a removernos la piedra? Esa pregunta retumbaba en sus mentes y en sus corazones. Pero a pesar de eso, fueron a la tumba. Y dice en Marcos, cuando miraron, vieron removida la piedra, que por cierto era muy grande. Cuando tú tienes el deseo de venir a Cristo, no hay piedra que pueda detenerte. Dios mismo se va a encargar de removerla. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. En otro evangelio dice: ¿por qué buscan
entre los muertos al que vive. Cristo vive, gloria sea su nombre. La tumba lo retuvo para morir en la cruz por nuestros pecados. La tumba lo retuvo por 3 días. La cruz de Cristo había sido el sello de la victoria sobre el pecado, y ahora la tumba es el sello de la victoria sobre la muerte. La tumba está vacía. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es decir, ¿por qué todavía tienen una mentalidad humana no redimida, no transformada? Y el pasaje aquí en Mateo dice que esa pregunta retumbaba en la mente de ellas. ¿Quién es este? Dinos dónde está. Dinos dónde lo has puesto para que nosotros podamos ir. Oh, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Jesús ha resucitado. Un día como hoy nosotros lo proclamamos y lo creemos. Los grandes filósofos y maestros tienen una tumba donde parte de su cuerpo todavía reside. Pero nadie tiene la tumba de Cristo. Nadie puede decir, aquí están sus despojos, porque Cristo venció la muerte. Aquel que había sanado enfermos, aquel que había dado vista a los ciegos, aquel que había levantado paralíticos, aquel que había resucitado a Lázaro, ahora está resucitado, vivo de entre los muertos. Hay más evidencia de la resurrección de Jesucristo, de la que yo podría en estos minutos explicarte. El apóstol Pablo por lo menos dice que en una oportunidad él se le apareció a más de 500 personas. El propósito de esta enseñanza no es convencerte de que Cristo resucitó. Es para declarar nuevamente que Él, de hecho, vive de entre los muertos. La palabra del Señor es clara y recibieron el mensaje de aquel hombre. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le van a ver como Él los dijo. Y dice que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Que tu corazón no se llene de miedo ante la muerte, porque después de la muerte hay esperanza. La palabra del Señor dice que Jesús afirma: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dice: el que cree en mí no morirá eternamente. Lázaro, ven fuera. Fue la palabra que Cristo le dio a Lázaro después de varios días. No puedes acercarte a su tumba, le dijeron sus hermanas, porque hiede, ya está descompuesto. Lázaro, ven fuera. Y el imperio de la muerte fue destruido. Aquella niña muerta fue levantada de entre los muertos por Jesús. Aquel que levantó a los muertos fue levantado por el poder de Dios. Yo quiero animarte, quiero estimularte para que ahora tú reconozcas a Jesús como el Salvador de tu vida. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. No busques más entre los muertos al que vive, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso podemos afirmar claramente que la tumba no será nuestro destino eterno. La palabra del Señor dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Yo quiero animarte para que un día como hoy, que el pueblo cristiano celebra la victoria sobre la muerte, la tumba está vacía, Cristo ha resucitado. Nuevamente te digo que mi propósito no es convencerte de tal evento histórico. Lo damos por un hecho. Pero mi meta y mi palabra de ánimo es decirte que aquel que es milagroso para levantar a Cristo de entre los muertos, también lo es para transformar tu vida, para cambiar tu corazón. Yo quiero animarte para que en el día de hoy, domingo de resurrección, tú puedas nacer a una nueva vida. La palabra de Dios dice que Jesús, hablando con Nicodemo, por cierto, uno de los dos que fue a pedir el cuerpo de Jesús, le dijo: para nacer de nuevo tienes que nacer del Espíritu de Dios. No es necesario experimentar una transformación milagrosa, una experiencia sensorial sobrenatural. Es un acto de fe donde tú le dices al Señor: Señor, reconozco que soy pecador.
Reconozco que has muerto en la cruz por mis pecados. Reconozco que fuiste sepultado, pero que ahora vives de entre los muertos. Reconozco que tu promesa se va a cumplir, porque dijiste que ibas a preparar lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos. Yo voy a tener una oración. Y si tú ya conoces a Cristo, yo pido que tu espíritu y tu corazón se llene de gozo y alegría. Hay milagros portentosos. Yo acabo de vivir uno más. Milagros que demuestran que Dios es poderoso. Pero el milagro más transformador es el que se operó en la resurrección de Cristo. Y la palabra de Dios dice que ese milagro puede suceder en tu corazón. Él puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y Él puede hacer que hoy mismo tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque te repito, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Así que yo te voy a invitar para que tú puedas, allí donde estás, escuchando esta parte final de esta celebración que hemos tenido hoy, donde hemos cantado y declarado que Cristo vive. Yo quiero animarte para que Cristo venga a ser tu Señor y tu Salvador. Es un acto de fe, es un acto de confianza, pero es un acto personal y voluntario. Vamos a orar. Señor, primeramente te doy gracias porque tú vives para siempre. Te doy gracias porque fuiste levantado con poder por el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y fuiste depositado en la tumba. Pero ese Padre glorioso, con poder y autoridad, venció la muerte y te levantó de entre los muertos. Ahora tú vives para siempre. Yo te declaro mi Señor y Salvador, y yo te doy gracias por haberme dado la esperanza, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida y por haberme prometido la vida eterna. Yo te pido, Señor, que aquellas personas que pueden estar escuchando y que todavía no te conocen como su Salvador personal, abran su corazón a ti. Como una tumba abierta, vengas tú a su corazón e ilumines su vida con un rayo de esperanza. Tal cual aquel domingo en la mañana las mujeres fueron sorprendidas por un mensaje, porque Cristo no está entre los muertos. Yo te pido, Señor, que vengas a nuestro corazón, nos perdones de nuestros pecados y nos hagas tus hijos. Te damos gracias porque hoy celebramos la gran victoria de Cristo sobre la muerte. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. No debes olvidar que hoy puede ser el día más importante de tu vida. Es nuestro placer servirle al Rey de Reyes, declarar que Él vive por los siglos, pero también compartir este mensaje de esperanza con todos los que pueden oírnos. Que Dios nos bendiga.